Desde las Cámaras. Analizaremos las modificaciones a la Ley General de Salud propuestas por el senador Alejandro Armenta. También vamos a hablar de la reforma en materia fiscal presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal. Además, desmenuzaremos la reforma electoral con el diputado Mario Rafael Yergo, quien es secretario de la Comisión de Gobernación y Población. Desde las Cámaras comenzamos. La celebración de un parlamento abierto sobre la reforma electoral acordada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados refleja un gran avance en la construcción de acuerdos, análisis y discusión de temas muy relevantes para la vida democrática del país. La participación de las principales fuerzas políticas, así como de los expertos en esta materia, contribuirá a que todos puedan disponer de primera mano de los aspectos técnicos e información para enriquecer el proceso de deliberación legislativa. Es así como durante prácticamente un mes se discutirán al menos 49 propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal, grupos parlamentarios y legisladores con la finalidad de contar con un instrumento jurídico que fortalezca el sistema electoral nacional. Es un hecho que cuando existe voluntad política se puede avanzar en la discusión de las distintas propuestas que finalmente permitan conformar un mejor ordenamiento en materia electoral que beneficie a todos. Desde aquí daremos un puntual seguimiento a todos estos encuentros. Esto fue lo que ocurrió esta semana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La comisión permanente tuvo lugar este miércoles en el Senado de la República. Durante la discusión de la agenda política, se abordaron temas altamente relevantes como los feminicidios recientemente acontecidos en nuestro país y la caída de la plataforma Compranet. Posteriormente, se dio paso a la presentación de iniciativas. La diputada por Morena, María Eugenia Hernández, presentó iniciativa de ley para reformar la Ley de Aguas Nacionales en materia de cultura del agua. Se requiere fomentar y asimilar una cultura del agua con un enfoque conceptual que busque cierto balance entre el desarrollo económico y el desarrollo socioambiental, basado en la sustentabilidad y sostenido bajo los principios de equidad y justicia. También destacó iniciativa para reformar el Código Penal Federal en materia de sanciones por lesiones causadas por sustancias corrosivas. Por eso esta iniciativa contempla el que en el Código Penal se tipifique el que se usen sustancias corrosivas, agravando así la pena para quien lo haga, y que bueno, pues no solamente es una propuesta de Morena, estamos trabajando en conjunto con todos los grupos parlamentarios para que esto se dé en el Código Penal y atendamos que este es un problema de muchos años atrás. Además, se propusieron reformas al artículo 78 constitucional para proponer cambios en la integración de la comisión permanente. A fin de precisar la naturaleza de la comisión permanente, su relación de equilibrio con el resto de los poderes públicos, garantizar la máxima representatividad en su integración mediante el incremento de sus integrantes a 65, de los cuales 33 serían electos por la Cámara de Diputados y 32 por el Senado, observándose el principio de paridad entre los géneros. También destacan iniciativas para reformar la Ley de Impuestos sobre la Renta en materia de deducibilidad de colegiaturas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de transparencia del presupuesto federal. Finalmente se votaron y aprobaron de manera conjunta 4 dictámenes de la tercera comisión. Destaca la búsqueda de extender la Estrategia Nacional contra la Tala Ilegal para detener el deterioro de bosques y selvas. Dicha estrategia nacional dio inicio en los estados de Chihuahua, Jalisco, México, Guerrero, Chiapas y Campeche. Lo que hoy se busca es extender estas mismas acciones a las entidades de Sonora, Durango, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla, en donde la tala ilegal también resulta un problema a erradicar urgentemente. Se citó para la próxima sesión permanente el miércoles 3 de agosto a las 11 horas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El senador Alejandro Armenta propone cambios a la Ley General de Salud. Vamos a ver la entrevista que le realizó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Los mexicanos
tenemos carencias importantes en medicamentos, fundamentalmente para aquellas enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes, la hipertensión e incluso el cáncer. Por eso es fundamental que se estimule la investigación en nuestro país y se creen nuevos medicamentos de nuevas tecnologías y generación con el único fin de mejorar la salud de todos los mexicanos. De esto vamos a platicar con el senador Alejandro Armenta del partido Morena en el estado de Puebla. Sin duda, Víctor, es un tema esencial que va de la mano del derecho primogénito que tenemos los seres humanos, el derecho humano a la vida. Si no hay vida, no hay sentido a ningún tipo de actividad humana. Por eso, en la Declaración Universal de los Derechos, el derecho humano a la vida es primero. Luego el derecho humano a la identidad, derecho a la salud, derecho a la alimentación. Pero en el sentido de derecho a la salud para conservar la vida, el tema de los medicamentos juega un papel fundamental. Me reuní con un grupo de jubilados y pensionados de Puebla y del país para hacerme una serie de planteamientos. Jubilados, médicos, químicos, investigadores de la medicina, y me han comentado que hay patentes liberadas del cuadro básico de medicamentos que atienden dos enfermedades específicas. La diabetes mellitus, que es la segunda causa de muerte en México, y del cáncer. Con esta liberación de patentes, con las capacidades técnicas, tecnológicas y el capital humano que hay en los hospitales y en las universidades, se podría, sin ser competencia de la industria farmacéutica, se podría atender el cuadro básico para lograr medicamentos de bajo costo y acceso universal a las personas. Esto es grave, es delicado, porque solo en materia de presupuesto para atender el problema de la diabetes, los mexicanos pagamos 170,000 millones de pesos al año. Así es que es un tema central. Sí se puede hacer y, claro, presenté la iniciativa de reforma a la Ley de Salud para que en los estados y en los municipios se pueda preparar la infraestructura que ya existe y poder aprovechar las patentes liberadas tanto para medicamentos del cuadro básico de diabetes como de los medicamentos que atienden el cáncer en niños y en adultos mayores. Sí, desde luego, iniciativa privada, la industria farmacéutica, los jubilados deben de tener participación, los pensionados y desde luego las universidades y el sector salud de los estados y en los municipios. Tiene que ser una propuesta integral que nos permita atender los 32 estados de la República. Esta iniciativa surge de pensionados y jubilados y surge de encuentros que tuve con especialistas en materia de investigación en laboratorios farmacéuticos que acreditan, primero, que están liberadas las patentes y segundo, que hay capacidad técnica y que hay la posibilidad de que con el capital humano que tenemos se pueda atender este reclamo que se está volviendo un asunto de seguridad nacional. La pandemia que hoy prevalece en México no es el COVID. La pandemia que prevalece en México se llama diabetes mellitus y hay que atenderla de fondo. Esta es una iniciativa para atender de fondo el problema. Los mexicanos necesitamos medicinas, necesitamos salud y para ello debe protegernos el Estado, el gobierno, a través obviamente del presupuesto para que el gobierno compre medicinas y en el sector salud tengamos acceso a esos medicamentos para salvar incluso nuestras vidas. Mucha gente, el 50% de los mexicanos tiene una enfermedad endémica, desde la diabetes, la hipertensión. Por eso es fundamental cuidarlo a través del presupuesto. Vamos a destinar más dinero, como dice el senador Armenta, para mejorar nuestra salud. Y ese es el camino. Para allá vamos y para allá debemos ir. Alicia Salgado, nuestra experta en economía y finanzas, analiza la reforma en materia fiscal presentada por el senador Ricardo Monreal, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hoy vamos a platicar de la propuesta de reforma fiscal que realizó el senador Ricardo Monreal y que tiene dos vertientes, la política y la propuesta en sí misma.
Como se trata de una propuesta de reforma legislativa, reforma fiscal, uno podría suponer que era muy completa y no, tiene 5 o 6 elementos interesantes, pero la mayoría de ellos elementos de coordinación fiscal, proponiendo alternativas para fortalecer la capacidad recaudatoria de estados y municipios por el predial, por la forma en que se registran propiedades, etcétera. Fíjate que es interesante porque el Ejecutivo envió desde hace 2 periodos de sesiones una iniciativa de ley para la reforma justamente del registro público de la propiedad que podría dar paso a un cambio significativo en la forma en que se recauda el predial. Hoy la mayor parte de los ciudadanos en los municipios, si deciden no pagar predial o si lo pagan, es prácticamente una decisión voluntaria porque no hay posibilidad de ejercer ninguna acción de carácter penal sobre ello. Este es uno de los temas y la otra que la falta de digitalización y homologación en los trámites hace imposible tener el registro y más en estos días. Es muy fácil sacar una hoja de un registro y después resulta que alguien es propietario de esa foja o de ese número porque no había una secuencia clara de propiedad de ese inmueble o a veces cambian los linderos, etcétera. ¿Por qué es importante esta propuesta? Mira, propone reforma integral al ISR, pero no a la tasa, ni tampoco a la estructura, sino a la forma en que nos cobra. Que sea más simple la tasa, que podamos deducir lo que gastamos y que el cobro sea directo. La segunda es IVA. No se mueve tampoco la tasa. Lo que propone específicamente es que se cobre, por ejemplo, se mantenga el IVA cero en alimentos, pero que se cobre en aquellos alimentos que tienen alta producción y que según estos son alimentos para ricos. Se me hace que se va a meter en un brete importante porque es muy complejo separar qué pagan unos y qué pagan otros. Y la verdad es que el tercer elemento es de carácter político. Es la primera de las reformas que él presenta, haciendo la suya, no como parte del grupo de Morena, en plena campaña para buscar la posibilidad de ser incluido en la lista de selección para los candidatos de Morena. ¿Y por qué no? También para vender su huella o su posibilidad en la Alianza por México. 2 alternativas, una política y otra para capturar el interés de estados y municipios. Interesante, ¿verdad, Adriana? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. ¿Cómo avanzaremos para fortalecer la transparencia de nuestras instituciones y el Parlamento abierto? Claudia Ivette García nos tiene el detalle de lo que ocurrió en el foro celebrado en la Cámara de Senadores. En el marco de la celebración del 20 aniversario de las leyes de transparencia en México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, celebró importantes eventos conmemorativos. La comisionada presidente del INAI, Blanca Lilia Ibarra, reflexionó. El INAI y su predecesor, el IFAI, tiene su origen en procesos legislativos que han significado un desarrollo del derecho a saber en los últimos 20 años. Pero también le ha correspondido una parte muy importante en la consolidación de la cultura de la transparencia que ha cambiado la concepción del servicio público. En efecto, las normas que le dieron origen le otorgaron amplias facultades que le han permitido fungir como mecanismos decisivos para fomentar la rendición de cuentas. También se habló sobre los logros alcanzados en favor de una sociedad mexicana con mayor información en su poder. Después de 2 décadas del derecho a saber en México, el balance es positivo, porque hemos consolidado organismos garantes efectivos, un sistema nacional, una plataforma nacional de transparencia y marcos jurídicos homologados, entre otros logros. Sin embargo, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, advirtió sobre la necesidad de dar continuidad a esta causa, así como del acompañamiento que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información requiere para cumplir sus objetivos. Todos estos avances pueden verse amenazados si no contamos con el respaldo social y legislativo para que nuestras instituciones y políticas públicas puedan seguir funcionando para fortalecer y hacer posible la democracia mexicana. En el Senado de la República, en el marco del foro realizado por el 20 aniversario de las leyes de transparencia en México, la senadora Olga Sánchez Cordero concluyó. Aunque han sido muchos los éxitos y las aportaciones que se han ido generando a lo largo de estas 2 décadas,
es importante considerar que siempre es factible mejorar los marcos normativos para seguir fortaleciendo al INAI. Consecuentemente, en la actual legislatura se han presentado 25 iniciativas ante el Senado de la República en materia de transparencia y anticorrupción. Finalmente se reflexionó sobre la importancia del fortalecimiento del Parlamento abierto en vías de lograr los retos que México tiene en materia de transparencia hacia el 2030. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso hablaremos de lo que se debatirá en los foros de la reforma electoral con el diputado Mario Rafael Yergo, quien es secretario de la Comisión de Gobernación y Población. Compartirles que en periodo ordinario, es decir, el periodo ordinario es donde no hay elecciones. Los partidos políticos nacionales reciben un financiamiento público para sus actividades ordinarias y que, bueno, pues es un monto millonario. Licenciado en Derecho por Tabasco, diputado Mario Rafael Yergo es hoy nuestro invitado. De Gobernación y Población, en la Cámara de Diputados, es secretario de la comisión. Escuchemos pues todos temas de interés nacional que se debatirá en los foros de la reforma electoral. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras y ya nos acompaña el diputado Mario Yergo, quien es secretario de la Comisión de Gobernación y Población y con quien vamos a platicar de lo que se va a debatir en los foros de la reforma electoral. Diputado, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Te saludo al amplio auditorio desde las cámaras y desde luego a quienes hacen posible este esfuerzo informativo. Diputado, además de ser diputado y secretario de la Comisión de Gobernación, también eres el representante de Morena ante el INE. Es correcto. Entonces, bueno, conoces perfecto el tema del que vamos a hablar, que es esta reforma electoral, iniciativa del presidente de la República, que se va a empezar a debatir en septiembre en el Congreso y empiezan estos foros, unos foros en donde se va a desmenuzar la reforma electoral y abierto como parlamento abierto para que la gente conozca, discuta y se analice esta propuesta. Efectivamente. Platícanos sobre la propuesta principalmente y estos foros que se están empezando a llevar a cabo. Efectivamente, Adriana, como bien lo apuntas, el pasado 21 de julio se aprobó en el Pleno de la Junta de Coordinación Política, donde están representadas todas las fracciones parlamentarias, se aprobó un acuerdo que contiene desde luego los foros de Parlamento abierto y en el caso de los partidos políticos, pues desde luego también asambleas informativas, en el caso de la fracción parlamentaria de Morena, para dar a conocer al pueblo, a quien finalmente nos debemos, los alcances de esta iniciativa que ha presentado a la Cámara de Diputados el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el tema político electoral, que tiene que ver con cambiar el sistema político electoral en este país, que incluye desde luego la reducción de diputados, la reducción de senadores y desde luego también transformar, cambiar. Es un tema de austeridad, de lograr una austeridad y de transformar este instituto para que se vuelva más democrático. Por supuesto que son varios puntos que es importante destacar en esta iniciativa, pero efectivamente, como bien lo planteas, uno de los propósitos de esta iniciativa pues va orientada a los nuevos tiempos que se vive en este país. Desde luego, el presidente ha sido congruente entre lo que dice y lo que hace, es decir, atender el tema de la austeridad republicana, reducir
de 500 a 300 diputados en la Cámara y desde luego de 128 senadores a 96, y más allá del tema también que tiene que ver con el órgano electoral, con esta burocracia dorada que hay en el Instituto Nacional Electoral y que también la propia reforma atiende un cambio en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicen los expertos, los que han analizado el tema presupuestal, que finalmente de prosperar esta iniciativa, que sin ninguna duda la fracción parlamentaria de Morena va a acompañar estos esfuerzos, estaríamos hablando de un ahorro entre los 20 y 25 mil millones de pesos. Y bueno, pues ese es el tema principal. ¿Se iría a programas sociales? Por supuesto, atender el tema y fortalecer la política social que ha planteado y que está desarrollando el presidente de la República, Adriana. Diputado, pues un listado muy amplio y muy completo sobre los temas que se van a desmenuzar en este foro. ¿Podrías platicarnos sobre los más relevantes? Bueno, además lo importante es que van a participar distintos representantes y distintos legisladores de las diferentes fuerzas parlamentarias que integran el Congreso y distintos analistas, expertos en la materia. Claro. Bueno, partiendo de que, bueno, pues el criterio que atiende esta iniciativa para reducir de 500 a 300 diputados, tiene que ver, en el país sabemos más o menos 126 millones de mexicanos. No quisiera entrar en el tema técnico. Porque es una fórmula complicada. Es una fórmula, digo, podríamos... Es muy técnica. Usar todo el programa, pero bueno, el tema básico es la reducción de 500 a 300 diputados. Y desde luego también en la Cámara que no de necesariamente Senadores, es eliminar pluris, sino en esta fórmula se integra una representación. Estamos hablando de que actualmente tenemos 5 circunscripciones en este país, el norte, el centro, el sur, y lo que atiende esta iniciativa es tener pues 32 circunscripciones, una por cada entidad federativa, y desde luego atendiendo el criterio poblacional, pues reducir de los 500 a 300 diputados. En el caso de senadores, pues bueno, eliminar las listas y únicamente pues integrar la Cámara de Senadores con 96 integrantes, es decir, 2 por entidad federativa y desde luego la primera minoría. Y también, lo más importante, Adriana, en esta reforma que ha planteado el presidente es democratizar los órganos electorales. Es decir, el presidente plantea reducir de 11 a 7 consejeros que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y que estos 7 consejeros sean electos por el voto libre, secreto y directo de los ciudadanos. Y plantea el presidente pues todo un procedimiento, que cada poder que integra este país pueda proponer a 10 perfiles. Y desde luego... ¿Y en dónde se van a ir estos perfiles descartando? ¿En el Senado los van a ir? Desde luego que vendrá todo un procedimiento para que puedan ir reduciendo estas propuestas y finalmente pues los mejores perfiles que vayan y que convenzan al pueblo de México. Y otra cosa muy importante, plantea esta iniciativa del presidente de la República poder quitar las prerrogativas en periodo ordinario. Es muy importante que quienes nos están viendo y escuchando compartirles que en periodo ordinario, es decir, el periodo ordinario es donde no hay elecciones. Los partidos políticos nacionales reciben un financiamiento público para sus actividades ordinarias y que, bueno, pues es un monto millonario. El presidente Andrés Manuel López Obrador plantea quitar ese financiamiento público y únicamente poder dotar de este financiamiento público a los partidos políticos en los periodos de campaña o precampaña. Entonces, esta es una reducción
muy importante. Y bueno, plantea también la desaparición de los organismos públicos locales electorales, los OPLES, y que finalmente se transite de Instituto Nacional Electoral a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y bueno, nos también queda un minuto, diputado. En Claro. este minuto, ahora sí que el ABC, los temas, además de los que ya mencionaste, otros temas que valga la pena mencionar. Claro. Bueno, plantea el presidente también en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que finalmente también se sometan al escrutinio público y desde luego pues Claro. que sean los ciudadanos, que sea el pueblo de México quien finalmente elija a sus autoridades electorales. Y bueno, pues esta iniciativa, sin ninguna duda, Adriana, la vamos a acompañar desde la fracción parlamentaria de Morena. Van a iniciar ya, bueno, ya se abrió el Parlamento para discutir las propuestas de todas las fracciones parlamentarias y en los próximos días haremos lo propio cada uno de los diputados que integramos la fracción parlamentaria de Morena con las asambleas informativas en todo el país. El pueblo tiene derecho a conocer los alcances de esta reforma. A informarse y Claro. también, bueno, es una responsabilidad estar informado, es por eso que Por estos supuesto. foros los pueden ver en la página del Congreso, en el canal del Congreso, Claro. informarse dónde más los pueden ver para que estén informados, porque es una apertura, la participación ciudadana es parte de nuestra democracia. Gracias, diputado, por estar aquí con nosotros. Muchas en gracias, las Adriana. cámaras. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.